No hay nada imposible para tu Dios, para mi Dios. Buenos días, hermanos, bienvenidos todos los que están viéndonos esta mañana a través de estas, ahora sí, benditas redes sociales. Y también si tú fuiste invitado a ver este tiempo, si eres amigo, vecino o simplemente por casualidad estás ahora viendo este devocional, pues bienvenido, bienvenido. Esta es la tercera vez en este tiempo en el que nos reunimos como pueblo de Dios para adorar, para buscar el rostro de nuestro Dios. Así es que sean todos bienvenidos. Perdona. Le quiero dar gracias a Dios porque he tenido una semana bastante pesada de la salud, pero ya estoy bastante bien, ya estoy durmiendo mejor. Así es que le doy gloria a Dios porque me parece que ya estoy superando este problema respiratorio que tuve. La intención de este tiempo breve, hermano, no es que lo queramos hacer breve por escatimar tiempo, más que nada es que queremos que para ti sea un poco ágil, que no te aburras mucho y puedas atender el tiempo que este devocional dura. La intención es que aunque no nos podemos ver como iglesia, como sería nuestro anhelo, ¿verdad? Espero que lo extrañes, espero que extrañes ver a los hermanos, saludarnos, hablar un poco como lo hacemos usualmente los domingos. Bueno, la intención es que ahora no podamos hacerlo allá, pero que en el espíritu y a través de estos recursos podamos como iglesia reunirnos y que también podamos dar testimonio a otros de nuestra fe, de la esperanza que tenemos en nuestro Salvador. Querido hermano, no voy a ocupar este espacio nunca para darte cifras o para informar cosas que ya tú sabes de sobra. Pero bueno, tú sabes que estamos ya en esta nueva fase, se ha invitado a que la gente se quede en sus casas, la gente que no tenga nada estrictamente necesario que hacer, pues se quede en su casa. Sé que tienes que trabajar, sé que tienes que salir a buscar el sustento y Dios lo sabe también. Así es que, hermano, si tienes que salir, adelante, encomiéndate a tu buen Dios y obedece las instrucciones y sé sensato, sé precavido. Todo el mundo está buscando cómo va a afrontar este tiempo. Todo el mundo está pensando en dónde ir, a quién recurrir, qué cosas juntar o tener a mano para enfrentar esta difícil situación que estamos viviendo. En la Biblia hay una historia de un pueblo que estaba en una situación similar a esta en la que estamos tú y yo ahora. En el segundo libro de Samuel, el segundo libro de Samuel es la vida de David, del rey David. Hay una historia similar. En el capítulo 24 se habla de un pueblo que enfrentaba una gran plaga, una gran peste. Peste es una enfermedad infecciosa y contagiosa que causa gran mortandad. De eso estamos hablando y de eso estaba hablando. Ese problema tenía el pueblo de Israel en los tiempos del rey David. Esta plaga acometió con gran fuerza a este pueblo y mató por lo menos a 70,000 personas. Como te digo, la cifra no es lo más importante. En este caso, lo importante de esta historia es qué hizo el pueblo para tratar de atender este grave problema por el cual tuvo que pasar. Punto número 1, la causa de los males. ¿Cuál crees tú que sea la causa de todos los males, de todos los problemas, de todas las plagas que nos aquejan? Debemos ser cuidadosos, debemos no creer que sabemos lo que está pasando. Nos sería muy fácil decir, este es el castigo de Dios, arrepiéntanse pecadores, puede que sea cierto, pero tú y yo no lo sabemos en realidad. Guardémonos de hacer juicios o de pensar que sabemos de qué se trata. Pero en el caso del pueblo de Israel, de esta peste de la que vamos a hablar en esta tarde, en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 24, se habla de las causas del problema, las causas de la plaga que atacó, que aquejó al pueblo de Israel. Como es natural, tú lo sabes y yo también, nada ocurre
como un hecho aislado, sino que todo se relaciona con otros eventos, situaciones o factores. Así es que en el caso del pueblo de Dios, el problema fue el pecado. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 24, verso 1. Dice la palabra de Dios: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Tenemos en la pantalla este texto, vamos a leerlo todos juntos, para que tú también no te pierdas con mi voz, no te pierdas con mi pronunciación, sino que tú mismo lo veas. Vamos a hacer esta lectura en la Biblia. Podemos leer todos juntos, si quieren. Dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Jehová, y dijo el rey a Joab. Joab es un nombre propio, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba. Dan y Beerseba son ciudades. Haz de cuenta que es como desde Tijuana hasta Tapachula. Y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, o sea, multiplíquelo por 100, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor? Verso 9. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Después que Jehová hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino la palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David: así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber. Y le dijo: ¿qué quieres que te vengan? ¿7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna, Jebuseo. Arauna es un nombre propio. Jebuseo, Jebus es una ciudad, es como Juan, el de Chihuahua, ¿verdad? 17. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna, Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según le había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿para qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió:
para comprar de ti la era. La era es un pedazo de tierra, es un campo de labranza, a fin de edificar un altar a Jehová para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. 25. Y edificó allí a David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas por la tierra, y cesó la plaga en Israel. Entonces decíamos, queridos hermanos, que todo tiene una causa, un motivo o una razón. En este caso, la plaga que aquejaba al pueblo de Israel era el pecado que David cometió. Dios no tienta a nadie. Es interesante leer en el verso 1, dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Y otra versión, en el libro de las Crónicas, capítulo 24, dice que fue Satanás quien incitó a David para hacer el censo. Dios quería probar el corazón de David, o permitió que fuera probado el corazón de David, para saber en quién tenía puesta su confianza, si en la fuerza de su ejército o en la gracia de Dios. David quiso saber cuán grande y fuerte era para la guerra, y mandó a hacer un censo. Curiosamente ahora se está haciendo un censo en nuestro país, porque se quiere medir cuál es nuestra capacidad, cuál es el potencial de este país. Justamente eso hizo David, quería saber cuántos hombres tenía para poder ir a la guerra. En el verso 3, Joab se extraña. Joab es el general del ejército de David, y le dice, oye, pues que Dios te conceda, le da un deseo amable, dice que Dios te conceda 100 veces la cantidad de los que somos ahora, pero ¿para qué haces esto? ¿Cuál es el propósito? En el libro de las Crónicas dice, ¿para qué traer este pecado a tu pueblo? El general del ejército lógicamente se extraña, y dado que no estaban en guerra, asume que era una mala decisión de parte de David mandar a hacer ese censo. Recuerda que pecado es todo aquello que se aparta de un estándar. Pecado es fallar, errar el blanco. En este caso David se equivocó, tomó una mala decisión. En el verso 9 nos platica que David mandó a Joab. Joab fue y contó a todo el pueblo de Israel, y dice que fueron 800,000 hombres fuertes del pueblo de Israel y 500,000 hombres del pueblo de Judá. Las cifras, más de 1.300.000 soldados dispuestos para la guerra. Sin duda era un gran ejército, y se habría sentido muy complacido David de tener una fuerza militar de ese tamaño. Pero de parte de Dios, David se dio cuenta de que se había equivocado, de que había tomado una mala decisión. ¿Sabes algo, querido hermano? Uno de los, quizá el más grande problema que tenemos delante de Dios es que no somos conscientes de nuestros pecados. Nos acostumbramos a ellos, los explicamos, los justificamos, se los adjudicamos a otro, culpamos al gobierno, nuestra familia, nuestras esposas, esposos, nuestro trabajo, y nos cuesta trabajo reconocer nuestros propios pecados. Por eso David también en otro salmo dice, ¿quién podrá reconocer sus propios pecados? Y le pide a su Dios que le revele aquellos que le son
ocultos. Dios, en este caso, revela a David cuál fue su pecado. Verso 10. Después que David hubo censado al pueblo, dice, le pesó su corazón, se apesadumbró. Dijo David a Jehová, confesó su pecado. Dijo, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Dios pide perdón para su pecado. Mas ahora, David pide perdón para su pecado. Ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. La convicción del pecado viene a través del Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos ayuda a entender lo que hacemos mal. David fue consciente de su pecado y se arrepintió. Punto 3. Pero tristemente, aun con el arrepentimiento, el pecado trae consecuencias. Porque la consecuencia del pecado es el castigo. Porque la paga del pecado es muerte. La disciplina que Dios aplica a su pueblo, a sus hijos, es una muestra de amor. Dios al que ama, a ese disciplina. Así que el profeta Gad, que se menciona en los versos siguientes, tiene el deber de decir de parte de Dios al rey cuál es la sentencia que ha de pagarse, que ha de cumplirse por el pecado que David cometió, de la soberbia, del orgullo, de la vanidad, de confiar en sus propias fuerzas. Verso 11. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco. Dios, por su soberanía, por su voluntad, le da 3 opciones a David para que escoja una de ellas. Ahora Dios no trabaja de esa manera, pero Dios decidió hacerlo así con David. Y le da 3 alternativas. Escoge una de ellas para que yo la haga. Verso 13. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿qué quieres? ¿Que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? Opción 2. ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y ellos te persigan? Opción 3. ¿O que 3 días haya pestilencia en tu tierra? Piensa ahora, dice Gad, y mira qué responderé al que me ha enviado. David, confrontado por su pecado, consciente de que habrá consecuencias a causa de ese pecado, dice, en grande angustia estoy. ¿Qué escoger? Caigamos, dice David, ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Qué lección tan difícil, ¿no? Tan complicada. Pero David, un hombre conforme al corazón de Dios, decidió mejor ponerse en las manos de su Dios que ponerse en las manos de los hombres. Ahora mismo, esta situación por la que estamos pasando, ¿de quién viene? ¿De Dios o de los hombres? En manos de quién quieres ponerte tú. Dios pues cumple su palabra, cumple su en el verso 15, dice, y Jehová envió peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Peste es una enfermedad infecciosa y muy contagiosa que causa grandes cantidades de muertos. Y a causa de esta peste, dice el verso 15, que murieron del pueblo
70,000 hombres. Y esta mortandad estaba avanzando, empezó desde Dan hasta Beerseba y venía enfocándose ya hacia Jerusalén, el lugar del templo, la capital de Israel, donde moraba David mismo. Dios muestra su misericordia cuando el pecador se arrepiente. Verso 16. Cuando David escoger el castigo directamente de Dios, sabía que Dios es clemente, que es tardo para la ira y que se deleita en misericordia. Así que antes de que Jerusalén empiece a ser devastada por la peste, él busca la misericordia de su Dios. Verso 16. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, discúlpame, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía el pueblo: basta, detén tu mano. Jehová se compadece de la ciudad donde tenía asentado su nombre. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna. Como te decía, Era es un campo de tierra, es un campo de cultivo. Arauna es el nombre de una persona y Jebuseo es su gentilicio. Él era de Jebús. Y David, consciente de que él es el responsable de lo que está pasando, porque él tomó la decisión, le dice a Jehová en el verso 17: cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas abejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. El líder, hermanos, la cabeza, el líder, la cabeza, el que está a cargo, como tú y yo, amado hermano, que eres cabeza de familia, como tú, querida hermana, que estás al frente de tu familia por las circunstancias. Nosotros somos los primeros que tenemos que sacar el pecho al frente y hacernos responsable de lo que está pasando y tomar las decisiones correctas. El líder reconoce que sus decisiones afectan a muchos, así que pide misericordia para los más débiles, así como tú y yo tenemos que hacerlo por nuestras casas. La manifestación de la misericordia, la propiciación. Propiciación significa ofrecer una ofrenda a Dios para calmar su ira, para apaciguar su enojo, para buscar su misericordia. El mismo Dios ofendido por el hombre a causa del pecado ofrece el camino de la reconciliación para detener la plaga que amenaza al pueblo de Israel. Verso 18. Manda pues al profeta Gad y dice: y Gad vino a David aquel día y le dijo: discúlpenme, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Dios mismo da la instrucción. Verso 19, y subió David conforme al dicho de Gad, según se lo había mandado Jehová. ¿Cuál era la instrucción? Edificar templo en el campo de Arauna. Hermano, Dios ordena que se construyan altares. Cuidado con el concepto religioso del altar. El altar es un lugar alto donde se ofrece sacrificio. Y recuerda que Dios nunca ordenó construir altares suntuosos o lujosos con materiales finos. Los altares generalmente eran piedras grandes donde se ofrecía
el sacrificio. El altar, pues, es un punto de encuentro, es un lugar de reconciliación, es donde buscar el rostro de nuestro Dios. Verso 22. Viene pues el rey David, el jebuseo, nativo de Jebús, ve que viene y sale a su encuentro. Y le dice en el verso 22, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. Aquí están los bueyes para el holocausto, aquí están los trillos, que son utensilios de labranza, y aquí están los yugos de los bueyes para la leña. En esta conciencia de la necesidad, además porque estaba también frente al rey, Arauna le dice todo esto, Arauna lo da al rey. Y que tu Dios te sea propicio. Es decir, que tu Dios acepte la ofrenda que tú le vas a ofrecer. De buena gana, Arauna muestra su desprendimiento y lo ofrece sin recibir nada por ello. Pero David declara que no recibirá una ofrenda gratuita, sino que pagará por ella al menos su precio justo para poderla ofrecer correctamente a su Dios. ¿Qué estás dispuesto a ofrendarle a tu Dios? Si construyes un altar, un lugar de reconciliación con tu Dios, ¿qué estás dispuesto a ofrecer ahí? Cuando la ofrenda es correcta, cuando el altar es el correcto, la ofrenda se acepta y Dios perdona los pecados. Dios ofrece, cuando la ofrenda es adecuada, la remisión del pecado. Remisión es dar por pagado algo. Dios se da por pagado en su justicia cuando la ofrenda es correcta en paga por el pecado. Verso 25. Esta es la parte más importante. Qué importante es el contexto, ¿verdad? Porque si solamente hubiéramos leído este último verso, que contiene lo más importante, sin haber tratado de explicar brevemente todo lo anterior, pues no entenderíamos el valor de este verso. Verso 25. Y edificó David un altar a Jehová. Discúlpame. Edificó David ahí un altar a Jehová y sacrificó el holocausto y ofrendas de paz. 3 cosas hizo. Edificó un altar, sacrificó el holocausto y ofreció ofrendas de paz. Edificar altares, ofrecer sacrificios, sacrificar el holocausto y ofrecer ofrendas de paz. Ofrecer, poner delante de. Cuando David hizo esto, mira la generosa, la benevolente actitud de Dios. Jehová oyó las súplicas de la tierra y ¿qué más dice? Y cesó la plaga en Israel. Propiciación. En el diccionario castellano es una acción agradable a Dios con la que se le mueve a la piedad y a la misericordia. Ofrecer en propiciación, ofrecerle a Dios algo que le resulte agradable buscando su piedad y su misericordia. En el sistema sacrificial judío era ofrecer algo en sacrificio
para aplacar la justicia divina y tener a un Dios propicio que te sea favorable a ti. Estamos terminando. Jehová tu Dios, Jehová nuestro Dios, es ciertamente un Dios misericordioso, pero también es un Dios justo. Él no puede pasar por alto su justicia. Él dijo que la paga del pecado es muerte. Así que Él exige que el pecado tenga un justo castigo. Y la forma en la que Él mismo nos enseñó a ponernos en paz con Él era mediante la sangre. Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley con la sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Sin derramamiento de sangre los pecados no se pueden dar por pagados. Así es que algo se tiene que hacer al respecto. Este es un mundo que vive bajo el pecado. Es un mundo maldecido a la causa del pecado. Algo se tiene que hacer, o algo se tenía que hacer. David, pues, edifica el altar, ofrece el sacrificio, el animal es inmolado, su sangre es ofrecida en propiciación y su cuerpo es quemado en ofrenda de paz para un Dios ofendido a causa del pecado. En este caso, los bueyes son el tipo del sacrificio supremo y perfecto de Jesús, el Cordero de Dios. Jesús ofrece su sangre y su cuerpo delante de su Padre para obtener el perdón de los pecados de todos los hombres. ¿Cuál es el resultado de este acto propiciatorio, de este acto de propiciación? Que Dios detiene el castigo por el pecado y perdona a su pueblo. ¿Piensas que tu Dios puede detener plagas? ¿Qué podemos ofrecer tú y yo en actos de propiciación para que Él haga esto? Jesús, el Cordero de Dios, ya se ofreció voluntariamente para pagar por tus pecados y por los míos. Ya no hace falta más sacrificio. Solo tienes que acogerte al sacrificio de Jesús y dejar que la sangre que Él derramó sea aplicada también por ti y vivir conforme a esa certeza de que Jesús es tu Salvador. Pero David, consciente de su condición, en el Salmo 51, dice, y eso es interesante, dado que Jesús ya fue el Cordero perfecto, que fue inmolado para derramar su sangre en la cruz, que su cuerpo fue humillado, escarnecido, el sacrificio perfecto ya fue hecho. Y David, sin saberlo, porque David vivió muchos años antes del sacrificio de Jesús, David dijo, reconocía, bueno Dios, tú no quieres sacrificios porque yo los ofrecería, tú no quieres holocaustos que yo te daría muchos. Y él reconoce, David, que los sacrificios que le agradan a Dios son el espíritu quebrantado. Entonces, si tú quieres ofrecerle algo a Dios, consciente de que Jesús ya hizo el sacrificio perfecto, lo que puedes ofrecerle a Dios es un espíritu quebrantado, un corazón contrito, un corazón humillado, porque David lo dijo y Dios lo confirma, que a ese corazón contrito y humillado Dios no desechará, Dios no ignorará. Así que, amados hermanos y amigos, ¿qué tiempo es este?
El sabio Salomón dijo en Eclesiastés 3 que todo tiene su tiempo. Este es un tiempo inédito, hermano, un tiempo inédito. Nuestra generación no vio nunca algo parecido a lo que estamos pasando en este país. El mundo no vio nunca una situación similar a la que estamos viviendo ahora. Es un tiempo distinto a los tiempos anteriores. Para ti y para mí, ¿qué tiempo es este? A la luz de lo que estamos estudiando y terminando ya, es tiempo de edificar altares. Es tiempo de edificar tu altar familiar. Es tiempo que reconozcas que tienes que humillarte delante de tu Dios. Es tiempo de que te pongas a cuentas con Dios. Es tiempo de que sacrifiques algo para honrar a tu Dios. Tráele tu corazón. Tráele todo lo que tú eres. Entrégate tú mismo en sacrificio a tu Dios. Ofrécele lo que tú eres. Honra a tu Dios. Este es el tiempo. Edifica altar familiar. Volvámonos de nuestros malos caminos. Arrepintámonos de nuestros pecados. Clamemos por misericordia para tu familia, para tu iglesia, para este país. Es tiempo, hermanos, de pedir misericordia. Si queremos ser librados de la plaga, tenemos que dejarnos quebrantar por Dios. Es tiempo de ser conscientes de nuestra condición humana y pecadora, y es tiempo de humillarnos y rogar a Dios que detenga esta plaga y que no permita que nos alcance a nosotros. Si tenemos una actitud correcta, Dios no nos va a ignorar. Edifica altares. Sacrifica el holocausto. Ofrece ofrendas de paz ahí mismo donde tú estás. Acompáñame a orar. Orar es un acto, mi oración no tiene ningún valor más que entre yo y Dios. Yo no puedo orar. Puedo interceder por ti, pero mi oración no cambiará nada en tu vida. Así es que esta oración debe ser una oración congregacional, una oración de cada hijo de Dios que reconoce que tiene que buscar, que tiene que clamar, que tiene que invocar el nombre de su Dios, como yo te exhorto, hermano, a que lo hagas en este momento. Y inclina tu cabeza, humíllate delante de tu Dios y clama a tu Dios. Amantísimo Señor y Dios, Padre bueno que estás en el cielo, somos conscientes de nuestros pecados, oh Dios. Somos conscientes de que todos los males que nos aquejan son a causa del pecado. Somos conscientes de que la paga del pecado es castigo. Y somos conscientes de que necesitamos a alguien que resuelva este gravísimo problema. Y somos conscientes de que Jesús, el Cordero tuyo, ya se ofreció a sí mismo en sacrificio para la paga de los pecados, y que en Él somos reconciliados contigo. Perdónanos porque aún siendo conscientes de esto, nuestras vidas no han sido las que debieron ser. Y no hemos sido el factor determinante para que este mundo funcione mejor, oh Dios. Tu iglesia ha fallado, nosotros hemos fallado, hemos sido negligentes en la predicación del Evangelio. La gente no ve en nosotros algo muy distinto. Nos arrepentimos, oh Dios, perdónanos. Queremos edificar altares, oh Dios. Queremos buscar un lugar donde reconciliarnos contigo. Y queremos ahí ofrecernos en sacrificio a nosotros mismos, no dando la vida, porque esa ya la dio Jesús por nosotros. Queremos darte lo que somos, con nuestras debilidades, con nuestras incapacidades,
con nuestras torpezas, acéptanos, oh Dios, como sacrificio. Queremos ofrecernos nosotros mismos para que tú quieras hacer la paz con nosotros. Te rogamos, oh Dios, por misericordia para este país. Tú sabes todas las cosas que dicen que vendrán y no estamos preparados, nadie lo está. Quieras hacer misericordia con nosotros. Quieras, oh Dios, detener esta plaga. Quieras, Señor, guardar a nuestras familias, guardar a tu iglesia, guardar a tu pueblo, a tus siervos, a tus hijos. Quieras, oh Dios, que siga habiendo actividad comercial con sensatez, con prudencia, con sabiduría, con temor, que los trabajos sigan llevándose a cabo para que haya sustento en las mesas, que no haya excesos, que no haya abusos, oh Dios, que no haya violencia, que nos respetemos los unos a los otros, pero por sobre todas las cosas, oh Dios, que nuestra esperanza esté puesta en ti, que nuestra confianza sea depositada en ti y esperaremos. Tú eres un Dios de maravillas, eres un Dios de milagros, eres el Dios de los imposibles. Y tú sabes lo que estás haciendo, oh Dios, y tú sabes cómo va a terminar. Solo te rogamos, oh Dios, no nos dejes fallar a nosotros. Ayúdanos a hacer lo que tenemos que hacer y a abstenernos de lo que no debemos hacer. Guíanos como pueblo tuyo, Señor, y quieras librarnos de las plagas que nos aquejan. Te rogamos fortaleza para los médicos, para las enfermeras, para los que se están preparando para atender a la gente. Pon en los gobernantes temor de ti, sabiduría, diligencia para que hagan un buen trabajo, Señor, que administren bien los recursos. Señor, ayúdanos a ser obedientes a las instrucciones que se nos dan. Ayúdanos a temer y a huir y a escondernos para que este mal no nos alcance. Tú sigues siendo Dios. Tú sí tienes total dominio, control y autoridad sobre lo que sucede. Nos sometemos a tu voluntad. Hágase en nosotros conforme a tu voluntad. Quieras, oh Dios, sacarnos adelante, porque somos tu pueblo, somos tus hijos, te pertenecemos. La sangre de Jesús está en nosotros y la sangre de Jesús tiene poder. Nos acogemos al poder de tu amado Hijo Jesús y nos acogemos a tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de despedirnos, antes de poner una última alabanza, tenemos que seguir alabando, tenemos que alabar a nuestro Dios. Mientras tengamos vida, mientras tengamos fuerza, debemos buscar el rostro de nuestro Dios y Él sigue siendo Dios y Él sigue siendo digno de toda la alabanza, de la exaltación, de la glorificación. Así es que vamos a terminar haciendo eso, pero antes te recuerdo que todos los días a las 9 de la noche, cada quien en sus casas, estamos orando. Te exhorto, hermano, te exhorto, querido amigo, a las 9 de la noche, dobla tu rodilla, junta a tu familia, únanse en oración y clamemos por misericordia para esta tierra. Si no tienes nada realmente importante que hacer, quédate en casa, sigue las instrucciones. Tal vez nosotros, y sobre todo como hijos de Dios, podamos ser ejemplo para los demás. Tengamos confianza, Dios nos suplirá. Y bueno, el miércoles a las 9 de la noche, si Dios lo permite, estaremos aquí en vivo con el tiempo del devocional y la oración de media semana. Que Dios los bendiga. Hermano, confía en tu Dios. Tu Dios tiene todas las respuestas. Amén. Busca a tu Dios.